Buenas y que Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que he mencionado en varios podcasts y era de los cuatro partidos políticos, digámoslo así, de la época de Jesús, que eran los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Como no se ha entendido a veces el por qué estas personas a Jesús no siempre le fueron gratas, debemos entender el porqué, y es lo que explicaremos en esta serie de 4 capítulos que comenzará con los fariseos. Muchos le achacan la muerte de Jesús a los fariseos, pero no es así. Realmente los saduceos, si lo decimos desde un punto de vista para no herir a nadie, eran más duros que los fariseos en cuanto al trato con Jesús. Los fariseos vienen de la palabra perushín o parash, que significa separar. Pero realmente, ¿qué eran los fariseos? Bueno, los fariseos eran una comunidad judía que existió hasta el segundo siglo de la presente era. Ellos tenían, o sea, y para los judíos, los estudiosos judíos de hoy, hay dos vertientes realmente de cuándo ellos nacen, cuándo inicia el movimiento de los fariseos, esa comunidad. Atribuyen a su inicio el periodo babilónico, cuando fueron conquistados por los babilonios en el 587 hasta el 536. Otros sitúan su origen durante una dominación persa, la dominación persa, que los consideraban sucesores de los Hasidín devotos. Y aquí quiero hacer una pausa. Yo, hablando con un judío ultraortodoxo hasídico, le decía, Hasidim significa devotos y hasídicos también significa bondadoso o piadoso. Me decían, no tiene la misma raíz. Decía, pero es que el nombre es hasidismo. Fíjense que el hasidismo, ya hemos hablado que entre los fariseos, pues los hasídicos ya se dice movimiento que les viene como sucesores de los hasidim. O sea, es una misma palabra, es un mismo contexto, es una misma interpretación que hacían los fariseos. O sea, los hasídicos son los fariseos nuevos. Me decían, no. Porque el hasidismo compone una serie de influencias de la cábala, de la observación estricta de la halajá, pero es que esto también lo tenían los fariseos. Por tanto, lo único que diferencia, es que el hasidismo es místico, es una mística dentro del mismo judaísmo y es parte de lo que se conocen como los jaredíes o los jaredí. Pero es un tipo, para mí entender, que ese hasidismo fariseo y el hasidismo ultraortodoxo de hoy comparten lo mismo, solo con salvedades antiguas y nuevas. Los fariseos, en mi entender, son los precursores del movimiento hasídico. Lo que sucede es que los hasídicos no se ven a sí mismos como los precursores de los fariseos, sino como precursores de los primeros judíos, los que observaban la ley muy estricta. Pero es que esto también lo hacían los fariseos. Volviendo al tema, hago este paréntesis porque muchos me dicen los judíos hasídicos, y yo siempre he dicho, los judíos hasídicos son, vamos a decir, la nueva era de los fariseos. Y muchos amigos incluso me han dicho, es que tú lo pones así, pero en la práctica no lo es. Yo digo, bueno, en la práctica no lo es, pero es que hasidim significa devotos, piadosos, bondadosos, y hasídico significa piadosos, devotos y bondadosos. Ahora que en la estructura interna no lleven lo mismo de los fariseos, que sí lo llevan, porque las halajá, que son las leyes, las llevan estrictamente como las llevaban los fariseos. Por eso es que Cristo a los fariseos les dice que son hipócritas, porque se tienen muchas leyes y le ponen cargas a otros, pero ustedes mismos no son capaces de llevarlas. El caso es que, como bien decía Cristo, tenían muchas leyes que no cumplían. Y esto realmente hoy los hasídicos tienen muchas leyes, son 613, si no me equivoco. Y bueno, no crea esto una contrariedad entre mis buenos amigos judíos ultraortodoxos,
que son, y otros judíos que siempre digo, yo hablo de ustedes con mucho cariño, pero si me equivoco de ustedes me dicen y a veces me ayudan en los podcasts. Ahora, lo que sí sabemos de los fariseos es que ellos, si bien dice que nacen en el periodo de la esclavitud babilónica, el dominio babilónico, otros dicen que su origen data de la dominación persa, considerados los sucesores de los Hasidim. Se definen ellos como un partido como tal, alcanzan el protagonismo en la revuelta de los macabeos contra los seleucidas. Ese es el momento donde ya se empieza a hablar de este movimiento de los fariseos. En la revuelta de los macabeos contra los seleucidas, que tiene lugar entre el 167 y el 165 a.C. Ahora, no fueron los únicos de su tiempo. Ellos se codearon con saduceos, esenios y celotes y tenían realmente entre estos mismos partidos ya tenían sus rivalidades. Por eso es que Cristo en parte se desune de ellos. O sea, marca una distancia para hacer lo suyo, sin que hubiese una influencia de nadie. Dicen que de los esenios, pero lo estudiaremos en el tercer capítulo que dedicaremos a los esenios. Lo que sucede con la doctrina de los fariseos es que, a diferencia de los sadoquitas son los saduceos. Los fariseos sí logran que sus interpretaciones fueran aceptadas por la mayoría de los judíos. Los fariseos tenían más aceptación que los mismos sadoquitas. Sin embargo, los sadoquitas tenían un poder y un control que veremos cuándo lo ganan y cómo lo ganan. Cuando cae el templo, los fariseos toman el control de la oficialidad judaica. Transformaron ya esto en un culto. El más alto representante de los fariseos, del judaísmo, o sea, ellos se hacen con el poder e implantan sus leyes, y el máximo exponente de esto es el sumo sacerdote. A la destrucción del templo, ¿qué sucede? Se vuelve innecesario, siempre se los he explicado. Si se destruye el templo, pues no hay sumo sacerdote y los fariseos pierden un poco de fuerza, porque se vuelve innecesario un sumo sacerdote. Entonces el culto, los fariseos lo pasan a algo que hoy dicen la iglesia de los judíos, que no es más que sinagoga. Beit Knesset, la casa de reunión. Por tanto, las sinagogas toman protagonismo gracias a los fariseos. Por eso es que yo siempre digo que los hasídicos, y vienen de los hasidim, son los fariseos nuevos, porque realmente hoy no vemos templos, hoy lo que vemos son sinagogas con un rabinato. Cuando se cae el templo, no hay necesidad de sumo sacerdote y pasa entonces a la sinagoga. Y en la sinagoga no puede haber un sumo sacerdote que dirigiera una sinagoga. Y viene lo que es la parte de rabinato. Pero bueno, la línea rabínica, los antiguos fariseos, de los antiguos fariseos, fíjense, y eso sí nadie lo duda, es que nace la línea rabínica ortodoxa. Por eso es que yo digo, los hasidim son hasídicos. Y ustedes, esto lo hago para que ustedes piensen cuando vean a un hasídico, que por lo general usan los peyots y tienen las 600, llevan a rajatabla las 613 leyes, y tienen esa observancia de la ley en todo, siempre sepan que ellos son los fariseos nuevos, no como un título peyorativo para nada, sino que ellos rescatan esto que ya los fariseos estaban haciendo. No hay templos, pasa a la sinagoga. ¿Qué es lo que vemos hoy? Sinagoga. ¿Qué es lo que vemos hoy también? Pues el rabinato. ¿De dónde viene el rabinato ortodoxo? De los fariseos, que crean una sinagoga con un doctor de la ley o un maestro de la ley que se llama rabino. Y los doctores de la ley, de esta ley, que la interpretaban, estos rabinos, son los que redactan los distintos Talmud. Siempre otra observación es que está la Torá, pero la Torá tiene como contraparte el Talmud. Por tanto, si usted lee la Torá y lee después el Talmud, el Talmud es como una explicación de la Torá, porque realmente no se pueden leer indistintamente. Yo lo he hablado con muchos judíos y les digo, yo me he dado cuenta de algo, porque yo no me meto en religiones, pero
me han podido facilitar materiales. Yo digo, miren, yo me he dado cuenta de algo, que para entender la Torá se necesita el Talmud. Me dicen, es que esa es la realidad. Tienes que leer uno y el otro, no puedes leer uno solo u otro solo, se leen en conjunto. Entonces, esa redacción del Talmud se le debe a los fariseos. La doctrina de los fariseos se resume en puntos que vamos a ver que son chocantes con la vida de Cristo, pero no tanto como lo de los saduceos. Lo primero es que han sido siempre una liberalización del hombre. O sea, los fariseos creen en la libertad humana. El destino puede influir en los hombres, pero estos no son juguetes en sus manos. O sea, el destino influye en usted, pero usted no es un ente que camina y hace todo por el destino. Usted no es un juguete del destino. Ahora, el hombre, de hecho, podía decidir lo que hacer con su vida, el libre albedrío. Si creían en la inmortalidad del alma, los saduceos, recuerden que no creían en la inmortalidad del alma, por eso Cristo tiene el problema con los saduceos que veremos posteriormente. Los fariseos porque eran hipócritas. Cristo porque dice hipócrita. Bueno, cuando se está, dicen, pero es que tú no limpias los vasos, los utensilios, y estás comiendo con las manos, no te las has lavado. Y es donde Cristo dice, ustedes son hipócritas. Malo no es lo que entra a la boca, sino lo que de ella sale. En una forma de siempre una dialéctica con los fariseos que eran observantes estrictos de la ley. Ahora bien, no creen en la inmortalidad del alma, algo que también choca con lo que Cristo anuncia, que es resucitaré, la resurrección de los muertos. Esto entra en conflicto con Jesús. Pero no todo acaba con la muerte, sino que las almas seguían viviendo. También creían en esto. Los saduceos decían, no hay resurrección. Los fariseos decían, creemos en la inmortalidad del alma, pero no todo acaba con la muerte, sino que las almas seguían viviendo después de la muerte. Esto sí lo comparten con Cristo. Creo que anteriormente dije que los fariseos no, los saduceos no creen en la reencarnación, en la resurrección, ni en el alma, ni en nada. Después de la muerte, nada de esto. Aunque no todos los sadoquitas hacen lo mismo. Hay algunos que sí creían en el alma, otros que no estaban muy doctos. Pero entre las creencias de los fariseos, la primera era la libertad humana, el libre albedrío del hombre. La segunda, la creencia en que el alma era inmortal, tal cual Cristo lo anuncia, y que no todo se termina con la muerte, porque hay almas que siguen viviendo. Hasta ahí estamos bien, hasta ahí estamos compenetrados con una realidad que hemos heredado de ellos, de los fariseos, en nuestra vida cristiana, que es la creencia en la libertad humana. El libre albedrío siempre se ha preconizado en la iglesia y se ha preconizado también la resurrección de los muertos y la inmortalidad del alma. Hasta ahí estamos bien. Creían en un castigo y una recompensa eterno. Ahí también compartimos. Las almas de los malos iban al infierno para recibir su castigo y la de los buenos eran premiadas. Esto también lo tenemos en la iglesia católica. Los malos van al infierno, los buenos van al cielo. Fíjense, ya compartimos 3 puntos. Porque muchos hablan de, no, eres un fariseo, porque eres un fariseo. Fariseo no quiere decir los que mataron a Jesús ni asesino. Fariseo quiere decir hipócrita. En la jerga cristiana del medievo. Y después se fue convirtiendo en eres un fariseo, que eres malo, que... No. La palabra cristiana peyorativa para decirle a alguien que era un hipócrita era fariseo. Ya hoy en día esto no se debe hacer, porque hoy vivimos en un ecumenismo incluso con los judíos. Y no debemos a sus formas o estilos, incluso antiguos, tacharlos de utilizar estos términos peyorativos. Porque antiguamente incluso decían, eres un judío, eres usurero. Porque los judíos habían puesto el derecho de usura, el pago por usar algo, que realmente hoy todos los países aprendieron de ellos. Entonces, cuando hablamos de fariseos, yo siempre digo, miren el lugar donde lo dicen, miren el lugar donde lo pueden hablar, porque un judío puede sentirse ofendido. Pero realmente fariseos no fueron los que mataron a Jesús. Fariseos era porque eran hipócritas. Jesús decía, tienen muchas leyes y no las cumplen.
y llevan a otros y les ponen cargas más pesadas que ustedes y no las pueden llevar. Ese era el problema de Cristo, pero un problema de Cristo con ellos. Hoy ese problema no lo tenemos. Nosotros somos cristianos y ellos son judíos. Otro punto que volvemos a tocar es la resurrección. Ellos creían que las almas de los buenos recibían un nuevo cuerpo. Cuando morían recibían un nuevo cuerpo más apegado a esto de nuestro catolicismo y de nuestro cristianismo. No puede ser. Ahora, pero ellos dicen que no se trataba de una sucesión de cuerpos humanos mortales. O sea, no creían en la resurrección, pero no la reencarnación. O sea, no se trataba de una sucesión de cuerpos humanos, sino de un cuerpo para toda la eternidad. O sea, es un cuerpo para toda la eternidad. Usted no va a estar cambiando de cuerpo constantemente. También a tono con la iglesia católica, con el catolicismo y el cristianismo. Quinto punto, que creían en la obligación de obedecer la tradición. Pero ¿de qué forma? Interpretativa. Se interpreta. No la llevan, vamos a decir, a una rajatabla. Los judíos, los hasídicos ortodoxos, señores, no son personas tontas, siempre lo digo. Usted se sienta a hablar con un rabino y usted está delante de un pozo de sabiduría. Inconmensurable es el océano. Ahora, estamos distanciados en cuanto a que para ellos Jesús fue un impostor, no fue un Mesías, y para nosotros sí lo es. Y ellos no lo dicen muchos con esta frase de no, Jesús era un impostor. Nunca, yo por lo menos nunca he tenido esa charla así. Ellos siempre dicen, para nosotros no lo fue. Otros dicen, pudo haberlo sido. Y nosotros no podemos sentarnos delante de un rabino y decirle, es que ustedes mataron a Jesús. No, eso no, momento. Por eso es el ecumenismo, señores. Aprendemos de todos. Y para saber de dónde sale el cristianismo, de dónde sale el proceso de Jesús, de dónde sale María, de dónde sale, por qué pasan estas cosas en la Biblia, que a veces no entendemos. Señores, hay que consultar con un rabino. Hay que consultar con ellos, que son pozos de sabiduría. Esas personas con esas barbas largas, sus peyotes, se sientan y no les vayas a hacer un cuento de nada. O sea, no son personas, desgraciadamente ellos, muchos se han dejado llevar por corrientes extremistas y con los cristianos hemos tenido muchos problemas. Incluso con los musulmanes hemos tenido menos problemas que con los judíos. Pero cuando te encuentras un judío y te puede explicar y se siente y se toma el trabajo de explicarte, realmente estás adquiriendo sabiduría para conocer tus orígenes. La tradición, como bien yo les decía, era interpretativa. Las obligaciones religiosas se referían a las obligaciones religiosas, por ejemplo, en los ritos de adoración, las oraciones mismas. Era esa creencia en la obligación de obedecer la tradición, pero interpretativa. Se interpreta la tradición. Por tanto, hacen un tipo de reforma. Otro dato es que ellos estaban dispuestos a obtener influencia política en la vida de Israel. No todos los judíos, y esto quiero aclararlo, son iguales todos. No todos son iguales. Todos son judíos, pero hay judíos que son sionistas, pero hay judíos que no son sionistas y que no quieren saber del Estado de Israel y que están locos porque desaparezca el Estado de Israel. Porque el judaísmo realmente, si decimos que es una raza, estamos errando. Porque los falachas de allá de Etiopía también son judíos. Y no todos se parecen fenotípicamente. Y nos vamos viendo cómo se mueve judaísmo. No todos, los falachas, como les decía, no todos tienen los ojos azules. Los falachas son, casi todos son morenos. Incluso hay otros que son personas de color negra. Y decimos, ¿y estos son judíos? Muchas veces las personas dicen, estos dicen que son judíos. Pues sí lo son, señores. Por eso es que judío no es una raza. Judío no es ser sionista tampoco. Judío, hay una tradición judaica. El profesor Cole lo explica siempre mejor que yo.
voy a tener que pedirle, profesor Colmírenlo, un chileno, teólogo, para mí es un pozo de eterna sabiduría. Siempre nos enseña algo nuevo. Y cuando se define es una persona que siente. El judío es una persona que siente de una forma u otra una unión con un pueblo. Y ese pueblo es el pueblo judío. Pero no todos los judíos son sionistas. O sea, no crean que todos los que viven en Israel apoyan al Estado de Israel o apoyan al gobierno. Pero los fariseos sí apoyaban al gobierno. Sí tenían la necesidad, sí aceptaban cargos en el gobierno. Cuando otras comunidades de judíos no. Porque es que incluso se dice que cuando el reinado de Herodes tenían un peso político muy grande después de la muerte de Herodes, después del reinado de Herodes, la influencia fue hacia abajo. Vamos a ver ahora el conflicto de los fariseos, ¿cuál es? Bueno, se sabe que tuvieron problemas con el sumo sacerdote, con Juan Hircano, tuvieron problemas, porque actuó apoyado por los saduceos. Hizo una política y tomó como partido político a los saduceos, por tanto los fariseos se oponen a esa política. Ahí es donde por primera vez hay como una pequeña guerra, un pequeño conflicto. Y Juan Hircano estuvo desde el 134 y 104 a.C., o sea, tuvieron ellos tiempo de influencia, pero bueno, la pierden. Después de Herodes, con Juan Hircano la pierden. Juan Hircano era hijo de un macabeo llamado Simón. Ahora, vivía como un rey pagano, fíjense ustedes. Después del templo de Salomón, después de la destrucción del templo, todos, casi todos, y ya en la última etapa del templo, ya entre los judíos no se podía decir que había una ideología religiosa o una teología. No, todos andaban en distintas cosas ya más políticas que religiosas. Y Juan Hircano vivía más como un rey pagano, como un sacerdote judío, realmente. Su vida sacerdotal no pasó sin pena ni gloria. ¿Qué sucede? Que los sectores tradicionalistas critican la identificación entre la realeza y el sacerdocio y quieren la separación de poderes. La diferencia, como hoy lo podemos ver en el mundo, de iglesia-estado, yo en lo mío, tú en lo tuyo. Pero los fariseos querían el control total, tanto de la vida religiosa como de la vida política. Entonces, los sectores ya de los fariseos querían un tipo de unión iglesia-estado, o sea, de lo que eran los sumos sacerdotes con el Estado, pero dentro de los mismos fariseos estaban los que decían, sí, tiene que haber una unión en separación. Bueno, pero una unión en separación, por eso le dicen separación, por eso fariseo viene de separar, hasta que ya se decantan y abren completamente a que por un lado y por el otro. Al principio funcionaban como si, perfecto, aceptamos la unión de el sumo sacerdote y rey a la vez. Pero después se decantan y esto viene dado por la influencia que los sadoquitas o saduceos ya estaban teniendo. De ellos el más famoso fue Eleazar, líder fariseo, que va y le dice a Juan Hircano que renuncie al sacerdocio. Quédate como rey y renuncia al sacerdocio. El enfrentamiento entonces viene entre los fariseos y los saduceos. Enfrentamiento que no acabó. Los fariseos querían separación entre el clero y la política. Y es Eleazar, el fariseo, quien le dice a Juan Hircano renuncia. Se lo exige que renunciara. Juan Hircano busca su partido de apoyo, los saduceos, y estos comienzan una guerra política e ideológica con los fariseos, que se va a ir aumentando poco a poco, porque fíjense, pasa por el reinado de los hijos de Juan Hircano, Aristóbulo I, que está de 104 a 103, un año. Van con Alejandro Janeo, de 103 al 76, este duró un poco más, pero en todo ese tiempo eran enfrentándose saduceos con fariseos. Lo que sucede es que Alejandro Janeo reprime el levantamiento popular y hace crucificar a 3.000 fariseos
Fíjense que la crucifixión no es algo nuevo que nace con Cristo. Ya en el 76 antes de Cristo ya se habla de estos problemas, de esta crucifixión. Alejandro Janeo crucifica 3.000 fariseos para dar ejemplo. Ahora, la viuda de Alejandro Janeo, Alejandra Salomé, reina a la muerte de su esposo del 76 al 67 a.C. y rehabilita a los sacerdotes fariseos. Ahí ya los saduceos perdieron poder. Fíjense, los saduceos tenían poder ¿con quiénes? Con Juan Hircano, con Aristóbulo I, con Alejandro Janeo. 3 gobiernos. Los saduceos tenían el poder total de estos 3 gobiernos, de Juan Hircano, el de Aristóbulo I y el de Alejandro Janeo. Hasta ahí los saduceos estaban fuertes y combatiendo a los fariseos. Cuando llega la viuda de Alejandro Janeo, Alejandra Salomé, muere en el 76 y ella comienza a reinar, rehabilita a los sacerdotes fariseos. ¿Y qué pasa? Los hace parte del Sanedrín. El Sanedrín sigue funcionando hoy en día y es el Senado de los judíos. Ya empiezan los fariseos a ir tomando influencia política y religiosa. O sea, a pesar de que querían separar, querían también que la separación del clero fuera farisea y la separación de la política también fuera farisea. O sea, un sacerdote fariseo y un político fariseo. No estaban juntos, no tenían el mismo cargo, una sola persona, no recaía el cargo en una misma persona, había separación de poderes, pero fariseos en el gobierno y fariseos en la religión. Separados, pero seguían teniendo la hegemonía. Y esto lo logran con Alejandra Salomé. Los ponen en el Sanedrín a un mes. La reina se le ocurre y nombra a su hijo Hircano II como sumo sacerdote. ¿Quiénes lo apoyan? Los fariseos. Ya aquí viene el cambio de política. Ya el partido de los fariseos comienza, el de los saduceos cae y comienza el periodo de ascensión de los fariseos en el poder. Con Hircano II. La madre dice, quiero nombrar a mi hijo sumo sacerdote, no hay problema, los fariseos la apoyan. Pero el hermano de Hircano, Aristóbulo, se llamaba igual que sería su abuelo, Aristóbulo II, ¿qué hace? Se proclama rey. Cuando Alejandra muere, depone a Hircano II. Hircano II huye hacia la región de los nabateos. El rey Aretas III, y con alguna ayuda farisea, sitió Jerusalén en el año 65, pero lo derrotan debido a que los romanos apoyaban a Aristóbulo II. Quiere decir que el periodo de gloria de los fariseos se acababa. Los saduceos volvían. Fue un periodo breve con Alejandra Janeo y luego con Hircano II. Tienen un periodo de auge y de gran influencia que se derriba cuando Aristóbulo II se proclama rey, derrocando a su hermano. Un golpe de estado trae este problema. Debo decir que siempre ha habido una, vamos a decirlo así, una controversia entre qué papel jugaron los fariseos a nivel político, si mejoraba el país con los fariseos o con los saduceos. Y esto hoy en día no está claro con quién estaban mejor. Muchos dicen que con los fariseos. Realmente muchos dicen que con los fariseos iba mejor, debido a lo que se sabe de Alejandra Salomé, la viuda o Alejandra Janeo, le han dicho muchas veces, pero era Alejandra Salomé, y a su hijo Hircano. Bueno, se hacen gestiones, llega Antípatro, que es idumeo, y Hircano II logra el apoyo de Pompeyo, general romano, que toma Jerusalén en el año 663 a.C., los reinstala como sumo sacerdote, se llevan a Aristóbulo a Roma. Ya Antípatro estaba gobernando Judea.
no a las claras, pero ya estaba. Ejercía en la sombra, pero estaba como gobernante de Judea, Antípatro. Y coloca a Hircano II, que se decía que Hircano II era muy bonachón, muy benevolente, muy, vamos a decir, no tenía las cualidades estas de un estratega. Y que era más fácil pues colocarlo como un gobierno títere. Ya Antípatro, como bien dije, estaba gobernando Judea. El poder político y religioso de los fariseos se mantiene así. Muere Pompeyo, Julio César nombra a Hircano II enarca de Judea, y al hijo de Antípatro, Herodes, gobernante militar de Galilea. Ya en el 40, Antígono Matatías, que era hijo de Aristóbulo II, con el apoyo del imperio de los partos y de los saduceos, vuelve la confrontación política, toma el poder, detiene y mutila a Hircano II, vuelve otra vez el golpe de estado tras golpe de estado. Pero Herodes, que había huido, y Socio, que era general romano, retoman Jerusalén en el 37. En convivencia con el imperio romano, Herodes fue rey entre el 37 y el 4 a.C. Se casa con Mariana, que era hija de Hircano II, a quien luego, déjeme decirle, después los ejecutó a todos, pero se casaban y tenían hijos y tenían todo y después los mataban a todos. Y provoca la ruptura de los fariseos con esta dinastía herodiana. En el año 4 a.C., Sadoc, otro fariseo igual que Eleazar, y otro llamado Judas el Galileo se levantan llamando a que no se le pague impuesto a Roma. El hijo de Herodes Arquelao, que era jefe militar romano, que era jefe militar junto con Varo, reprimen este levantamiento, que no es el levantamiento de los celotes. Y el levantamiento se reprime bien entre Arquelao y Varo, porque 2000 rebeldes son crucificados. O sea, si habían crucificado 3000 y sumamos 2000, en este periodo, en este interín, ya se habían crucificado a 5000 personas. Se considera que esta sublevación no es la de los celotes. Muchos piensan que la de los celotes es primero y la de los fariseos luego no. La de los fariseos fue la precursora para que los celotes después hicieran la suya, su levantamiento, su rebelión. Los celotes, claro, consideran que la única forma de quitarse del yugo romano era haciendo un alzamiento. Y esto va, recuerden que la rebelión de los celotes terminó con un suicidio colectivo. Por eso no les quiero adelantar nada. Estoy tratando de ir hablando sin tocar temas para dejarlos un poco en la espera. Aunque veo que poco se me está demorando y sé que es muy pesado oírme mucho. Bueno, vamos a dejar esto aquí. Ya saben la política de los fariseos. Ponían un rey, quitaban a otro. Y de los saduceos eran las fuerzas políticas que más se mezclaban en ese momento. Como dato curioso, déjenme decirles que en los pasajes evangélicos, cuando ustedes ven que dice se rasgan las vestiduras delante de las palabras de Jesús, esta costumbre es una señal que nace de los fariseos y es símbolo de ultraje público, de bochorno, de duelo. Incluso cuando se va a enterrar a un hijo, se acostumbra que el padre y la madre rompan un pedacito de las costuras de su ropa. Esto se ha hecho muy popular y de ahí viene la famosa frase de rasgarse las vestiduras. La usamos mucho en el catolicismo, cuando estamos hablando de que no, ni hables nada, rásgate las vestiduras. O sea, van a oír mucho esa frase, rasgarse las vestiduras. Esto es una señal de duelo ultraje público que viene por ellos. Se ha hecho popular esta frase y deben haberlo dicho, casi todos los cristianos la utilizan. Y es una frase que denota duelo, que denota ultraje público. Vamos a decir una indignación ante un hecho determinado, desaprobando este. Ahora, hay muchos
pasajes, cuando vamos a los evangelios, los fariseos aparecen siempre como sectarios y defensores de la ley mosaica. Esto no es un problema. Pero se da el caso de que los fariseos son los que Jesús expulsa del templo de Jerusalén. Miren ustedes, qué cosa. Los fariseos comparten más con nosotros en nuestra cristiandad, nuestro catolicismo, que los saduceos, que los veremos en un próximo podcast. Dicho esto, cuando Jesús entra, va al templo y toma el látigo y saca a todos de ahí, fue a los fariseos a los que sacó. Hasta aquí vimos los fariseos, cómo se comportaban. Eran, como bien les dije, tenían tanta politiqueo encima, tenían una fama buena y mala a la vez, querían llevar una ley muy férrea, unas leyes muy férreas que Cristo dice que son muchas, que ponen el yugo encima de los demás que ellos mismos no cumplen, los acusa de excéntricos y de hipócritas. Pero realmente, termino con esto, no fueron. Bueno, Pablo de Tarso era fariseo, por decirlo. De algún modo, después fue cristiano, pero bueno, sus raíces es fariseo, él lo dice. De esta forma quiero que entiendan que la palabra saduceo va a ser peor que la palabra fariseo cuando hablamos de cristiandad. Porque los fariseos no fueron el gran problema de Cristo. Los fariseos fueron el problema teológico de Cristo. El problema teológico, el enfrentamiento dialéctico. Pero no fueron los fariseos los que tuvieron la totalidad de la causa de Jesús en las manos. Con esto los bendigo, ya saben quiénes son los fariseos, ya pueden estudiar mejor, estudien el judaísmo, es precioso su historia. No podemos ver lo que pasó hace 2000 años y juzgarlo ahora, siempre lo he dicho. Y con esto me despido hasta un próximo encuentro, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.